Bienvenidos a Tiempo de Conectar Podcast, un lugar donde juntos nos motivamos, aprendemos y fortalecemos nuestra fe. En el episodio de hoy está con nosotros el pastor Darío Vargas. Nos contará acerca de su testimonio y cómo fue su encuentro con el Señor en su parte profesional. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Bienvenidos a Tiempo de Conectar Podcast. Mi nombre es Juan Bravo y gracias por acompañarnos en este rato que queremos separar para estar con mi buen amigo Darío Vargas. Queremos aprender, queremos ser edificados, queremos también desafiar. Darío y yo nos encontramos en este momento en Houston, Texas, donde Darío vive con su esposa Ana. Mi esposa y yo venimos eventualmente a Houston también. Y bueno, estamos más o menos cerca, entonces aproveché para venir y hacer este podcast. Gracias por tu tiempo, Darío. Yo sé que sos un hombre muy ocupado. Y contanos un poco de tu historia, Darío, porque es que hemos pasado tiempo juntos y yo dije, no, esto no lo puedo dejar para mí nomás, esto hay que compartirlo con otros. Muchas gracias, Juan. Gracias por esta oportunidad de estar acá en tiempo de conectar con Conectar Global. No, te agradezco. No, para contar un poco sobre mí, Juan, te cuento. ¿Sos colombiano como yo? Exactamente, soy también colombiano, nací en Bogotá. Yo estudié ingeniería de sistemas y computación y digamos que mi carrera al principio se orientó con mucho énfasis a entrar en el mundo de la tecnología. Ajá. Al principio fueron básicamente trabajando en una compañía que se llamaba Unisys Corporation, una compañía americana. Tuve el privilegio de trabajar en esa compañía en unas áreas técnicas de mantenimiento de sistemas. ¿Esa compañía todavía existe, Darío? Todavía existe, digamos, tiene sede también en varios países de Latinoamérica. Todavía está, por supuesto, en Colombia. Y allí estuve una serie de varios años trabajando y me di cuenta, en todo caso, Juan, de que había todo un departamento de ventas donde la gente en ventas pues ganaba mucho dinero. Y yo decía, bueno, yo como que empecé a sentir ese deseo de ganar más dinero. De ganar más dinero, en realidad, de ganar más dinero. Y si yo seguía en el mundo técnico de hacer mantenimiento de sistemas, como que allí el ingreso cuando no se veía tan claro y tan verde como lo vi en el departamento de ventas. Pues ahí uno empieza a ver la tentación, realmente la tentación que recibimos en este mundo. No que el dinero sea malo, sino que empecemos a enamorarnos del dinero, empecemos a enamorarnos digamos, de la vanagloria, de poder superarse, de poder ser reconocido por otros, etcétera. Yo nací en una familia católica, pero empezando a incorporar cosas un poco espirituales. Yo te puedo decir que lo que yo experimentaba de Dios era realmente una especie de Dios que juzgaba. O sea, yo tenía que ganarme el amor de Dios. Y la manera como yo debía ganármelo era pues haciendo buenas obras, siendo una buena persona en lo posible, tratando de ir, por supuesto, también a misa muy frecuentemente, pidiendo también confesión a través del sacerdote, y era como una manera de manejar mis pecados, pero quería seguir pecando en todo caso. Y cuando yo digo pecando, es esas ansias de llegar a ser alguien, digamos, muy reconocido desde el mundo de vista corporativo y de ganar dinero. Eso me llevó a muchas cosas que les voy a contar. Una de ellas fue, me di cuenta que para poder llegar y crecer en el mundo corporativo había que aprender el inglés y había también que, de cierta manera, aprender sobre mercadeo, dejar un poquito la parte técnica y irme hacia el lado, digamos, de administración de empresas, mercadeo, superarme desde el punto de vista de ventas. Y es así como me fui, dejé todo en mi carrera en Unisys, renuncié y me vine a los Estados Unidos a hacer un posgrado, un MBA, un Master of Business Administration que llaman, con el propósito de nuevo de seguir creciendo corporativamente. Entonces, para hacer el cuento rápido,
allí, después de haber estudiado, trabajé en este país durante, digamos, estudié 2 años, trabajé 2 años y me regresé a Colombia y logré lo que había pensado y que era el punto culminante en mi vida, era llegar a ser director de ventas. Y efectivamente regresé con esa posición de ser un director de ventas y empezar a trabajar con un grupo de ventas. Y el Señor me bendijo digamos, con una serie de negocios digamos, hubo prosperidad, por decirlo así, desde el punto de vista de ventas, pero mi corazón, de nuevo, se estaba enamorando del dinero, se estaba enamorando de lograr crecer corporativamente y llegar a ser el más alto que yo pudiera llegar a ser dentro del mundo corporativo. Esto lo ocurrió también en Colombia y bueno, al final hubo una oferta de Compaq Computer Corporation para venir a este país a seguir creciendo en el mundo de las ventas. En el año 2001 llegamos acá, o sea, hace 24 años. Ya me había casado en Colombia y me vine con mi esposa y mi primer hijo. Y seguí con ese amor, digamos, a querer, digamos, obtener posiciones corporativas, que la gente me admirara por lo que estaba haciendo. Qué bueno haber estado en este país, qué bueno poder seguir creciendo, seguir teniendo buenos resultados en ventas, pero me estaba alejando de Dios. Me estaba alejando de Dios. Vivía en un avión, viajaba constantemente, cada básicamente 2 semanas o semanas incluso seguidas, estaba yendo a países en Latinoamérica para ayudar a hacer el proceso de ventas y expansión de la compañía en la cual estaba trabajando. ¿Llegaste a tener nivel esmeralda eso? Llegué a volar más de 2 millones de millas. Juan, eso implica ser, digamos, empecé volando Continental y luego United. Entonces llegar a ser Gold, soy Gold de por vida. Y adicionalmente mi esposa también es Gold de por vida. Pero eso no es algo que uno debería sentirse orgulloso. Al contrario, significa muchas horas y muchas noches fuera de mi casa. Ausente con mis 3 hijos, porque al final uno de ellos es colombiano, los otros 2 nacieron en este país. Eh, Afortunadamente, Juan, nunca caí, digamos, en infidelidad o nunca dejé de venir los fines de semana, que era muy fuerte el sacrificio para poder estar los fines de semana. Pero lo que te quiero decir es que me alejé mucho de Dios. Me volví el Dios de mi propia vida. Me volví alguien en el cual contaba, digamos, yo soy el que tengo el control. De nuevo, seguía con ese sentimiento. Dios es un Dios que juzga, pero si yo mantengo esa administración de mis pecados, pidiendo el perdón de mis pecados, estoy bien. Y si trato de ser una buena persona, estoy bien. Y trato de ser una buena persona con las personas, con mis empleados, etcétera, las personas que trabajaban conmigo. Pero algo hacía falta. Sí, y yo te interrumpo un momentito. Entonces vos la pasaste vendiendo tecnología Sí, avanzada. sí. O sea, trabajando con Compaq, vendiendo... Básicamente empecé a trabajar en la región de Latinoamérica. Algunas veces me daban una responsabilidad para toda Latinoamérica, otras me daban una responsabilidad de multi-country area, que es dependiendo multipaís. del producto. ¿Qué? Dependiendo del producto. Por ejemplo, estuve vendiendo al principio a todas las compañías de telecomunicaciones o a una de las compañías, no todas, pero una de las compañías de telecomunicaciones. Estuve en Verizon International, por ejemplo. Manejé la relación con Motorola para América Latina. También manejé la relación de América Móvil para toda América Latina. Eso implicaba ir a esos países donde tenían sedes estas compañías de telecomunicaciones a venderles todos los productos de Hewlett Packard, servidores, storage, networking, la parte de o sea, de Compaq pasaste a Hewlett Packard porque Hewlett Packard fue adquirida por Compaq. El que nos trajo al país fue Compaq y nos trajo muy bien, gloria a Dios. Y después Hewlett Packard compra o se fusiona, digamos, con Compaq y se convierte en Hewlett Packard. Entonces fueron responsabilidades, correcto, primero en el área de telecomunicaciones, después, por ejemplo, en la área de almacenamiento. Entonces el área de almacenamiento es a venderles storage a las corporaciones, donde almacenan la información, donde guardan en ellos ese momento toda su no era la información. nube, sino que eran aparatos. Eran físicos, aparatos que tenían que colocarse en los centros de cómputo. Y obviamente la cuota pues era alta y había que estar viajando y había que estar ayudando a los vendedores que teníamos
en los diferentes países y a los canales para que ellos lograran sus cuotas, por supuesto, también. Todos ganábamos al vender esa tecnología, pero la idea era así, digamos, ayudarlos en toda su operación diaria vendiendo tecnología. En ese caso fue storage. Después apareció la nube y tuve la responsabilidad para manejar lo que se llama la nube privada dentro de América Latina. Y es básicamente vender. Hewlett Packard tenía una serie de partners o socios de negocios, software, y también tenía su propio software para manejar una especie de nube privada que interactúa con la nube pública. Pero cómo mantener la seguridad era uno de los problemas más importantes para los CIOs, los Chief Information Officer. Cómo mantener la seguridad en mi propia nube y dejar cierta información que sí puede llevarse a la nube privada, a la nube pública, perdón. Entonces fue algo fascinante porque esa tecnología llegó digamos... Y llegaste al pináculo de tu carrera. Al final, la última que tuve fue con la parte de networking. Okay. Cuando la nube se implementó, digamos, la nube pública llegó a ser mucho más confiable, mucho más segura. Empezamos a tener lo que se llamaba, y el Wi-Fi mucho más seguro también. Empezamos a desconectarnos, digamos, de tener una línea física wireline, o sea, física por el teléfono, pues, a pasar a una que fuera completamente wireless, movilidad. Empezamos a ganar movilidad y siempre conectados con la nube. Entonces, mi última responsabilidad fue para manejar en la geografía de multipaís los productos de networking, de wireless que Hewlett Packard adquirió a través de una compañía que se llama Aruba. Esa fue mi última responsabilidad que tuve en Hewlett Packard. Entonces, lo que ocurrió, ocupado, seguías me empecé a sentir vacío. La verdad, me empecé a sentir vacío. O sea, ¿cuál es el sentido de adquirir este dinero, de estar ganando, digamos, esa vanagloria? Yo lo llamo esa vanagloria, esas ganas de recibir los elogios de las personas, de ganarme los diferentes, algunos de los productos, de los concursos que había de ventas, que mi equipo ganara, etcétera. Estaba persiguiendo una serie de metas que no tenían satisfacción para mi corazón. Realmente mi alma no se sentía llena. Había algo que estaba faltando. Y es allí donde empiezo a buscar. ¿Dónde está la verdad, Juan? ¿Dónde está ¿A qué vinimos? ¿A dónde vamos? Me empecé a hacer el problema preguntas. De muchos es que buscan llenar ese vacío con algo, ¿cierto? Exactamente. Pero llenar ese vacío con algo, y todos nosotros nacimos con dones que nos ha dado el Señor, nos ha dado Dios. Pero lo que no entendemos es que esos dones no deben de ser para, digamos, para nosotros mismos, sino que están dados para que nosotros podamos ofrecerlos a otros, a otras personas, y bendecir a otras personas. Cambiar un poquito el egocentrismo que nosotros nacemos, que es parte del pecado original, que venimos con ese egocentrismo, porque al final eso no nos va a satisfacer. Entonces yo empecé a buscar esas respuestas y por supuesto, gracias a todo lo que yo tenía, digamos, desde Colombia, con mi enseñanza católica, en colegio católico, etcétera, todo esto empezó a llevarme a la Biblia nuevamente. Juan, volví otra vez a la Biblia. Y yo debo decirte, dale, por favor, adelante. Que gracias a la paciencia de nuestras esposas. Así es. Que nos aguantaron. Totalmente aguantó toda esa ausencia y todo eso, algo que yo experimenté también en mi servicio al Señor. Sirviendo al Señor, yo me mantenía ausente, también viajando. Correcto. Viajando por todas partes, pero ausente. Y si no hubiera sido por Adriana, mi esposa, que me aguantó, Ana, se aguantó. Entonces, gracias a ella, primero que todo, darle el crédito, ¿cierto? Así es, tienes toda la razón. Pero también a la realidad de que todo eso nos llena. Nada de eso llena. Nada de eso llena. No llena nuestra vida, no nos satisface. Entonces, empezaste a buscar llenar ese vacío. A llenar ese vacío y responderme a las preguntas: ¿a qué venimos?
¿A qué venimos a este mundo? ¿Y para dónde vamos? Que son preguntas que el ser humano se ha hecho por generaciones. Y las respuestas pues están en las escrituras. Eh, Ahí me di cuenta nuevamente que también nosotros necesitamos formarnos espiritualmente. Así como fui a la universidad para estudiar ingeniería de sistemas, nosotros tenemos que formarnos espiritualmente. Entender que cada uno de nosotros somos, querámoslo o no querámoslo, formados espiritualmente. Y si no tenemos cuidado, nos forma el mundo, nos forma los deseos que estamos experimentando en este mundo, deseos de adquirir de nuevo vanagloria o adquirir Sí. reconocimiento, etc. Entonces empezaste como a buscar por tu propia cuenta. Por mi propia cuenta, efectivamente, empecé a buscar y encontré una organización que hablaba sobre Spiritual Formation, formación espiritual, un programa de 2 años, estando todavía trabajando con Hewlett Packard en el año aproximadamente 2012, como 12 años duré más o menos en este proceso de vivir por mí mismo y buscar, y buscar respuestas. Me fui a este programa por 2 años, en donde volví básicamente a estudiar sobre las disciplinas espirituales, leer sobre los padres de la iglesia, leer, por supuesto, las escrituras. Y entendí que nosotros podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces empezaste a participar con este programa. Sí. ¿Cómo es que se llama el programa? El programa, la organización se llama Renovare. Renovaré. Wow. Renovaré, en latín renovaré. .org, yo se lo recomiendo, está en inglés desafortunadamente. Te empezaste a hacer eso paralelamente tiene a un tu instituto trabajo. de Spiritual Formation por 2 años que implicaba, era un cohort, le llaman aquí en Estados Unidos un cohort. Nos reuníamos por Zoom constantemente durante todas las semanas y nos reuníamos cada 6 meses en persona. Gentes de todo el mundo estaban llegando. Wow. Yo usé el cohort estuve en el cohort de Dallas. Entonces viajaba a Dallas para estar en esas reuniones. Eso para mí fue fundamental porque volví de nuevo. Era como si me prendieran las luces nuevamente y entendí que la versión de Cristo de Darío no la estaba alimentando, sino que tenía que realmente hacer morir al impostor, darme cuenta de que esa energía que yo gastaba para mantener al Darío impostor, para que yo quedara bien ante todos, para que tuviera cumplir mis metas, para que pudiera ser un buen padre de cierta manera también, para quedar bien con mi esposa y mis hijos, de cierta manera no era no era yo, sino eran fachadas. Sí. Y que una manera de poder vivir la vida abundante que Cristo nos ofrece es la versión de Cristo de cada uno de nosotros, donde de una manera natural tú expresas amor al resto de personas porque estás recibiendo el amor de Dios. O sea que en ese punto de tu vida profesional, empiezas a permitir que Jesús crezca en ti. Exactamente. Y el Darío ego, Vargas. El ego de Darío Vargas o el falso yo. Empieza a disminuir. Y entonces, ¿qué hiciste ahí en ese momento? Participaste en Renovare, después entonces... Después básicamente estuve más activo en la iglesia, en una iglesia metodista, y empecé a orarle al Señor y me di cuenta que aquí venimos a servir y no a ser servidos. Empecé a servir un poco que antes no había servido. En nuestros países en Latinoamérica, por lo menos yo no había servido. No, en la cultura del servicio. En la cultura de servicios. Entonces, Señor, ¿en qué puedo servir? Esa fue mi oración. Y fue mi oración por varios, yo diría que un par de años. Hice, por supuesto, servicio puntual en la iglesia, pero quería... Mientras seguías trabajando, mientras seguías viajando, mientras seguía viajando, viendo las metas de Hewlett Packard y todo eso. Todo eso, pero ya empezaba yo a ver unos frutos. Ya empezaba a ver yo unos frutos de mi propio Darío Vargas, empezar a decir no a ciertas cosas. Empezar a decir no a llenar mi agenda de compromisos con el propósito de seguir ganando quizás más aplausos, dinero, más cuota. No, hacer un poco más,
empecé a ser más humilde. La verdad, empecé a ver cambios. E incluso en mis viajes de ventas, empezaba a incorporar mensajes eh, que invitaban a las personas que trabajan conmigo, ¿por qué no oran por su cuota? ¿Saben qué? Oren por sus clientes. Oren por sus clientes. ¿Y qué te decían? Al principio se oye, qué le está pasando a Darío? Se está volviendo un fanático acá. ¿Qué le está pasando? ¿Que ese cambio ¿Qué de le dónde pasó viene? a Darío? En vez de hablar de otras cosas, de teoría de ventas o de estrategias de ventas, empecé a meter un poquito esa semillita, porque no oran por sus clientes y hablar con ellos un poquito más, con cada uno de ellos. Y fue algo muy lindo, la verdad fue algo muy lindo de poder intercambiar, digamos, el proceso que estaba viviendo con el trabajo que estaba teniendo en ese momento. Y en una de esas oraciones, una voz interna que me decía, sírveme en las cárceles. Y fue mi señora la que me dijo, no, pues averigüemos en la iglesia, ve y averigüe en la iglesia, debe ¿Qué tener programa algún carcelario ministerio, tienen? sí, Sí. qué programa carcelario. Y fue una cosa muy linda porque efectivamente, yo me acuerdo, era un día martes, y yo llamé a uno de los americanos que conocía en la iglesia y le pregunté, oiga, ¿ustedes tienen algo un ministerio que sirva en las cárceles, carcelario? ¿Tienen algo así? Tengo este llamado, no sé cómo analizarlo, pero tengo este llamado, y inmediatamente me dijo esta persona, claro que sí, tenemos Kairos, una organización reconocida en este país, y justo mañana se reúnen a las 7 de la mañana en un Denny's, en un restaurante Denny's. ¿Por qué no vaya y yo lo Asiste. conecto? Asiste, y efectivamente así fue. Y conocí a Bob, una persona, Y mientras Bob Baldwin. tanto seguía siendo el ejecutivo, alto ejecutivo de Hewlett Packard, todo eso. Correcto. Entonces empecé a ir a la cárcel, empecé a asistir a la cárcel en un proceso, no sé si algunos de ustedes conocen el retiro de Maús, es un retiro cristiano muy bueno que se lo recomiendo a todas las personas. También por unos requisitos para poder servir en la cárcel de tomar el retiro de Maús. Ya. Y tomé el retiro de Maús, tanto mi esposa como yo lo tomamos, hombres y mujeres esa parte. Se lo recomiendo, existe en cada uno de los países de Latinoamérica. Es algo precioso, es un encuentro también en un fin de semana en donde hay testimonios y en donde vuelve uno a responder a las preguntas que yo les había mencionado desde el principio, o sea, para quiénes somos y para dónde vamos. Entender la gracia de Dios y lo que hizo Jesucristo por nosotros. Realmente es algo que te abre los ojos en el sentido de entender pues que nosotros somos todos pecadores, que necesitamos un redentor, y entender lo que hizo Jesucristo, que nos muestra realmente cómo nosotros deberíamos ser como seres humanos. Una persona que no pecó, no con el propósito de decir que no vamos a pecar, pero una persona que siempre estuvo conectado con el Padre y con el Espíritu Santo, vivió una vida trinitaria aquí en la tierra. Y el llamado que nosotros podemos hacer lo mismo, en donde nosotros podemos, mediante esa vida trinitaria que estamos viviendo, nuestro verdadero yo empezar a salir a flote y el falso yo empezar a disminuirse poco a poco, y entender que el que tiene el control es él. Todo esto se experimenta en un retiro de Maús, y la idea era llevarlo también a las cárceles, a las personas que están encarceladas, que quieren tener un encuentro con Jesucristo. Y que entre otras cosas aquí en este país hay una gran mayoría de población hispana Eso fue lo carcelaria. Juan, eso fue lo que me ocurrió. Me encontré con el 35% de las personas que están en la cárcel eran latinas. Y obviamente uno de los voluntarios, y ya entendí por qué el Señor me estaba invitando, porque no habían voluntarios en español, por lo menos en esos, ellos le llaman, ellos llaman básicamente la misión, le llaman por números. Entonces yo fui al Wayne número 1, una primera que estábamos abriendo en esa cárcel. Una unidad Wayne, carcelaria. Una unidad carcelaria que queda en Huntsville, Texas. Íbamos por primera vez, y entonces fue algo precioso. Y yo era el único que estaba bilingüe, que hablaba español. Para mi sorpresa me encontré con muchas personas que no hablaban inglés. Que no hablaban inglés y que estaban allí. ¿Y por qué habían caído en la cárcel? Habían caído en la cárcel porque no tuvieron un padre en este país, o un padre, digamos, que tuviera la figura de padre, y la mamá no hablaba el inglés, y el niño fue realmente criado con amigos de la calle. Terminaban muchas veces, la mayoría de las veces, en droga, pandilla, y apresados
con 5 o 10 años de Muy bien, cárcel. entonces, mientras tanto seguía Seguías todavía trabajando, pidiendo los días, por ejemplo, a Hewlett Packard de servicio o mis propias vacaciones con la idea con la idea de servir en la cárcel. Y me llamaba la atención, me sentía lleno, me sentía pleno. Era preferible ir a la cárcel a servir que irme a un viaje a Buenos Aires a tratar de ayudar a las personas de venta. Me llamaba más la atención el servir, me llenaba, me llenaba. Y había, por supuesto, personas, no necesariamente que no estaban educadas en la cárcel, también habían personas como educadas que habían estudiado en high que school, en llaman de cuello universidades, blanco, criminales de cuello y que blanco. habían caído también con ese deseo de hacer dinero en fraude Sí. y habían ido a la cárcel. Y eso y es un ahí se espejo trabajó. tan interesante, ¿cierto, Porque, Darío? sí, Uno se encuentra con espejos. correcto, Esas vidas le hablan a uno para que uno escuche también. Y exactamente. dónde fallaron, dónde se desviaron, en qué punto, ¿cierto? Exactamente. Fue algo realmente, yo recomiendo si pueden participar en Ministerio digamos, en carcelario. ministerios carcelarios, estoy seguro que en sus países deben de tener ese tipo mismo de ministerios. Entonces contanos, porque ahora estás de tiempo completo sirviendo como pastor Y de una iglesia latina en Houston, en el norte de Houston, una iglesia que se llama Creekside Methodist Church, ¿cierto? Covenant at Creekside es una iglesia metodista y la verdad el llamado ocurrió, Juan, en la misma cárcel cuando empecé a escuchar el mensaje de estas personas que decían, ¿y usted por qué viene aquí a la cárcel en vez de estar afuera predicando lo que nos estaba enseñando? Porque más bien no ayuda al latino que llega a los Estados Unidos a que aprenda el inglés, a que entienda que este país tiene cosas muy buenas, pero que si no caminan con Dios, el matrimonio se puede romper o empiezan a dejar a sus hijos abandonados y terminamos acá. Porque no más bien predica todo lo que está predicando aquí en la cárcel? En vez de hacerlo, hágalo allá afuera. Entonces así empezó a llamar y entendí después por qué Dios me había colocado en el corazón que fuera a la cárcel, porque me di cuenta de la necesidad que hay que nosotros inmigrantes, ya es un caso más puntual aquí en los Estados Unidos, que nosotros venimos aquí a este país con muchas oportunidades para crecer, como me pasó a mí, pero que si no nos cuidamos, podemos alejarnos de Dios, perder nuestras familias, perder nuestra familias, vida. perder a nuestros hijos, sencillamente porque estamos persiguiendo objetivos que no, que lo que van a hacer es alejarte de Dios completamente y el enemigo destruirte. Porque el enemigo viene a destruir, a secuestrar y matar. Entonces, eso fue para mí algo bien convincente y desde ese entonces empecé a orar. Yo tengo que servir de otra manera mucho más proactiva. Pensaba en crear una especie de universidad de la vida aquí en los Estados Unidos, como mostrarles clases, vamos a dictar clases de inglés, vamos a dictar clases de padres con un concepto cristiano, vamos a dictar clases de cómo conseguir empleo, pero no el empleo, cualquier empleo, sino el empleo que para el cual tú naciste, en donde tú puedas florecer y puedas llegar a tener una vida abundante. Esa era nuestra idea con mi esposa. Y fue así como empecé a, digamos, a orar por el siguiente llamado. ¿Qué hago después de las cárceles? ¿Qué más? Y recibo la llamada del pastor fundador de esta iglesia que se dio cuenta también que el 30% de las personas que vivían acá eran latinas. Y él dijo, yo necesito, si yo voy a plantar la iglesia y abrir este nuevo edificio, yo necesito un pastor en español. Y a través de la conexión, por la gran presencia hispana por la gran presencia hispana que de había. personas que no hablan inglés. Sí. Y la persona que había conocido prácticamente 13 años anteriormente, Bob Balding, era parte de esta iglesia, y él es el que me dice, Darío, usted está orando por servirle al Señor. Mi pastor, o sea, el señor pastor está buscando un pastor en español, porque no habla con él. Y así empezó todo. Finalmente, después de orar, decidí renunciar. Renuncié a Hewlett Packard, renuncié a mi compañía, sabiendo incluso que mis hijos iban a ir a la universidad. Por supuesto, tendría buenos ahorros, gloria a Dios, pero dejé todo. Renuncié y me fui al seminario.
En el seminario estudié 3 años y ahora estoy liderando la iglesia acá. Tremendo testimonio, Darío. Muy lindo. Muy inspirador lo que Dios puede hacer a través cuando uno se dispone, cuando uno sabe que hay un propósito mayor en la vida que simplemente trabajar y trabajar y trabajar. Ujú. Y ustedes están preguntándose cuál es la necesidad de la comunidad, Correcto. ¿cierto? Usted no viene con una fórmula ya de que la necesidad de la comunidad es ir a la iglesia o no, eso es importante. Conocer a Jesús es muy importante, pero están primero preguntándose cuáles son las necesidades para servir a la comunidad y tener la credibilidad y tener la autoridad para hablar de Jesús. Entonces ustedes tienen programas aquí de inglés como segundo idioma, lo de la Universidad de Paz Financiera. Español, dictamos también clases de español a los mismos americanos. Y Dictamos otros idiomas. clases de Chino. Chinese, de chino también, Paz Financiera. Dictamos clases también de matrimonios también cristianos, clases para poder lanzar una empresa en este país, precisamente para que tampoco Clases de emprendimiento. terminen siendo esclavos de un trabajo Un sistema. de un sistema, sino que podamos utilizar los dones que nos dio el Señor. Es un proceso digamos, de volver a nacer nuevamente, de reinventarte. Y si uno mira en la Biblia, la mayoría, el Señor siempre sacó a Abraham, sacó a Moisés, José, a todos nos llevó afuera de la zona de confort. De cierta manera, el inmigrante tiene la gran ventaja, yo digo ventaja en el sentido que cuando migramos a un país como Estados Unidos o otro país que ustedes hayan migrado, tú estás solo y te encuentras contigo mismo. O sea que puedes tener la ventaja, digamos, la oportunidad o la invitación es que te conozcas a ti mismo y puedas caminar con Dios porque no tienes a nadie más que te soporte. No tienes familia. Estás tú con tu esposa y tus hijos. Entonces, un proceso para podernos reinventar, pero con el Señor de la mano. Con el Señor de la mano. Otra de las cosas importantes que yo siento la mayoría de nosotros es que no sentimos el amor de Dios, no nos sentimos amados como yo sentía que era un Dios castigador. Cuando yo entendí que Dios me amaba, que no tengo que hacer absolutamente nada para ganarme más de su amor, ni por más de que haga las cosas mal, Él me va a dejar de amar. Para mí eso fue fundamental en mi caminar, digamos, cristiano. Él nos ama inmensamente, Él está enamorado de nosotros, enamorado inmensamente de nosotros. Luego, la imagen que yo tuve de cambio de la imagen de Dios fue fundamental para poder recibir ese amor y saber que Él me ama. Yo soy su amado. Como el apóstol Juan que dice, sabía, yo soy el que Jesús ama. Es algo precioso. Entonces, eso al entenderlo y internalizarlo en nuestra alma, es cuando nosotros podemos caminar con confianza, sabiendo que Él nos ama inmensamente, que nunca nos va a abandonar, que sus promesas son reales y yo puedo salirme de mi zona de confort para poder servir y amar a mi prójimo. Sí. Lo lindo, Darío, yo veo cómo Dios te está usando y cómo sigues en el proceso de Correcto, eso seguir nunca para. creciendo y de seguir impactando, de seguir inspirando a profesionales, personas que les toca salir a trabajar duro y poder caminar con ellos y poder ser inspiración y guía para ellos también. Entonces, es muy especial tu testimonio de dejar una carrera exitosa, pero no fue que tuviste que hacer un esfuerzo muy grande. Es más, a muchos Dios los llama a que se queden trabajando en el mundo real. Y yo creo que pueden alcanzar más personas estando en el mundo corporativo. Si tu corazón es renovado y ese falso yo que le estabas hablando, si la versión de ustedes en Cristo, la versión de nosotros en Cristo, aparece en el sitio de trabajo, muchas más personas van a llegar. Va a ser más fácil poderse tomar un café y hablar y preguntarle a la otra persona, ¿cómo está tu alma hoy, Juan? Y tomarse un café versus quizás si yo como pastor me presento contigo, de pronto van a decir, no, este es pastor, va a estar hablando de cosas espirituales. O sea, podemos tener más alcance, más efecto en el mundo corporativo, definitivamente. Y otra de las cosas que, como tú dices, es de continuar.
Yo estoy muy contento con la alianza que estamos haciendo con Conectar Global, en el sentido, estoy moviendo mis manos para evitar acá que la luz se nos vaya. Conectar Global, porque yo creo que el siguiente llamado que nosotros tenemos a alcanzar a muchas personas que probablemente no van a ir a la iglesia, pero que sí tienen hambre espiritual. Entonces, Conectar Global con todo su librería de cursos en español, con personas que lo están ayudando a las personas que toman clases, siendo, digamos, acompañándolo en el caminar de estas clases, coaches que le llaman ustedes. Esto es algo que queremos implementar aquí en la iglesia para poder llamar a más personas a que conozcan a Cristo y entreguen su vida y su confianza a Él. Y usar la capacidad que usted tiene de voluntarios para que ellos sirvan de e-coaches o mentores que tenemos. No, yo creo que hay cosas muy especiales por delante, Darío, y estoy muy emocionado Igualmente, de Juan. poder seguir esperando, pero trabajando duro y que el Señor nos use, que el Señor aprovechar cada día que tenemos para proclamar su amor y para poder alcanzar más gente. Entonces, no sabes cómo aprecio este tiempo, Darío. Espero que se repita en algún momento. Claro que sí. Hablar un poco más de otras cosas. Sí, cuenta conmigo para otra sesión, con mucho gusto. Eso. Me encantó estar acá presente. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo, que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Chao.